Bienvenidos a este recorrido por la historia de dos leyendas de la música, John Lennon y Paul McCartney. Su colaboración en The Beatles no solo definió una época, sino que también dejó una huella imborrable en la cultura popular. En este vídeo, exploraremos cómo su relación personal y creativa dio origen a algunas de las canciones más emblemáticas de la historia, y desvelaremos los aspectos técnicos de su proceso de composición. John y Paul se conocieron siendo adolescentes en 1957. Ambos eran talentosos, carismáticos y habían sufrido pérdidas significativas en sus vidas. Este encuentro marcó el inicio de una colaboración que cambiaría el rumbo de la música. Juntos, formaron The Quarrymen, la semilla de lo que más tarde sería The Beatles. Su química musical era evidente desde el principio, combinando las letras incisivas de John con las melodías de Paul. Durante la década de 1960, The Beatles se convirtieron en un fenómeno mundial. La dupla Lennon-McCartney escribió algunas de las canciones más emblemáticas de la banda, como A Hard Day's Night, de 1964, Help, de 1965, Norwegian Wood, This Bird Has Flown, de 1965, Eleanor Rigby, de 1966, Strawberry Fields Forever, de 1967, y Hey Jude, de 1968. Aunque muchas de estas canciones fueron compuestas individualmente, todas llevaban la firma conjunta, reflejando un pacto que hicieron al inicio de su carrera. Todas las composiciones serían acreditadas a ambos, sin importar quién las escribiera. Una anécdota curiosa de esta época es que en 1963, John y Paul regalaron la canción I Wanna Be Your Man a The Rolling Stones, quienes la convirtieron en su primer gran éxito. Esta colaboración muestra la camaradería que existía entre las bandas en aquel entonces. La colaboración entre Lennon y McCartney se caracterizaba por una dinámica única que combinaba sus talentos individuales. Aunque ambos tenían estilos distintos, su complementariedad fue clave en la creación de canciones memorables. Escritura en colaboración. En ocasiones componían juntos en la misma habitación, aportando ideas y ajustando letras y melodías en tiempo real. Este método, que Lennon describía como escribir cara a cara y jugar en las narices del otro, permitía una fusión de sus perspectivas creativas. Combinación de ideas independientes. A menudo, unían fragmentos de canciones que cada uno había compuesto por separado. Por ejemplo, en A Day in the Life, la sección principal fue escrita por Lennon, mientras que el puente, Woke Up, Fell Out of Bed, fue aportado por McCartney. Aportaciones específicas. Cuando una canción era predominantemente de uno de ellos, el otro contribuía añadiendo elementos como el middle late o puente, enriqueciendo la estructura y dinámica de la composición. Además de sus técnicas de composición, The Beatles y sus ingenieros de sonido fueron pioneros en innovaciones técnicas, como el Artificial Double Tracking, ADT, que consistía en superponer las tomas de voz en varias capas para conseguir un efecto más rico y completo. Estas técnicas y dinámicas reflejan la sinergia entre Lennon y McCartney, donde sus diferencias estilísticas se convertían en fortalezas, resultando en una colaboración excepcional que definió la música de una era. A medida que avanzaba la década de 1960, surgieron tensiones dentro de la banda. Las diferencias creativas, la presión de la fama y la influencia de sus vidas personales comenzaron a afectar la relación entre John y Paul. Durante la grabación del Álbum Blanco en 1968, las tensiones eran tan palpables que Ringo Starr abandonó temporalmente la banda debido a las disputas internas. En 1970, The Beatles anunciaron su separación, marcando el fin de una era en la música. La colaboración entre John Lennon y Paul McCartney no solo definió una era, sino que también sentó las bases para futuras generaciones de músicos. Su capacidad para fusionar distintos estilos musicales y experimentar con nuevas técnicas de grabación revolucionó la industria musical. A pesar de las tensiones que llevaron a la disolución de The Beatles, la influencia de Lennon y McCartney perdura. Sus composiciones han sido versionadas por innumerables artistas, y su legado sigue siendo objeto de estudio y admiración. La historia de Lennon y McCartney es un testimonio del poder de la colaboración creativa y de cómo dos individuos,
a través de su amistad y talento compartido, pueden dejar una marca indeleble en la cultura mundial. Good night, Paul. Say good night, John. Good night, Paul. Good night.